Buenas tardes, el día de hoy vamos a llevar a cabo la exposición de nuestro proyecto final de la materia de extracción de conocimientos en bases de datos. El equipo está conformado por Abitia Flores Luis Enrique y su servidor Andrés Rodríguez Rosas. El primer tema que vamos a abarcar es la metodologías para el análisis de datos. ¿Qué son estas metodologías? Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es el análisis de datos. Y el análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Y las metodologías de datos no son nada más que un conjunto de procedimientos para llevar a cabo esta acción, esta ciencia. Ahora vamos con la justificación. Dentro de la investigación que se realizó para este reporte, se compararon tanto la metodología KDD con la metodología CRISP-DM. Al finalizar esta comparación se optó por la metodología CRISP-DM. Una de las razones por la cual se hizo dicha decisión, por mientras el proceso de KDD solo maneja 5 etapas. Pero la metodología CRISP-DM consta de 6 fases, donde una de estas se encarga de la entrega y mantenimiento de los datos obtenidos. Se efectúa un ciclo o un procedimiento en el cual cada una de estas fases se pueden retomar en dado caso de encontrar o necesitar algún otro objetivo imprevisto. Esta metodología está diseñada para trabajar junto con el objetivo principal de alguna empresa o proyecto, obteniendo datos completos y analizados de manera detallada antes de destacarlos. Por último sería pero no menos importante, su implementación. Lleva un tiempo de desarrollo corto, que al implementar la metodología de manera correcta, puede tener consigo un enorme beneficio y recopilación de datos. Pasemos a lo que es la metodología de CRISP-DM. Vamos a entrar un poquito más en detalle de esta. Esta consta de 6 fases. Cada una de estas tiene sus subfases, pero por cuestiones de simplicidad simplemente vamos a hablar de sus fases principales. La primera es la fase de comprensión del negocio problema, la fase de comprensión de los datos, la tercera, la fase de preparación de los datos, cuarta, fase de modelado, fase 5, fase de evaluación y fase 6, fase de implementación. Ahora, este es el diagrama o el modelo, el cual representa el proceso que está detrás de la metodología CRISP. Ahora podemos ver un diagrama que corresponde a los procesos que se encuentran dentro de la metodología CRISP. Ahora, podemos ver que en primera instancia tenemos la comprensión del negocio. Es donde nosotros entramos a comprender la lógica detrás del negocio, sus objetivos y qué quieren realizar con los datos. Dentro de la comprensión de los datos, nosotros debemos entender cuáles son los datos que ellos consideran importantes, cuáles son los que ellos quieren obtener y cómo es que ellos lo quieren obtener. Para esto una vez que tengamos esto, podemos pasar a la preparación de los datos, que es una de las etapas más importantes dentro de esta metodología, ya que es donde nosotros vamos a realizar el proceso de minería de datos. Es donde nosotros vamos a obtener, a partir de lo ya aprendido anteriormente, vamos a obtener los datos que el problema o la empresa desea tener. Pero en esta parte también es muy importante, ya que nosotros los tenemos que estandarizar. Dentro de la parte del modelado es donde nosotros utilizamos gráficos para poder mostrar al cliente cómo es que los datos se presentan. Esto puede ser mediante gráficas de barras, gráficas de pastel, histogramas o gráficas de área, entre otras. Es la manera en que nosotros vamos a presentar todo lo que obtuvimos de la preparación de los datos para el más fácil entendimiento de las personas a los cuales estamos llevando a cabo esta minería de datos. Por último tenemos la implantación o la implementación. En esta parte consiste en un informe final en el cual nosotros le vamos a otorgar al negocio las herramientas que utilizamos para llevar a cabo esto es la minería de datos, los resultados obtenidos y código que hayamos realizado o creado para llevar a cabo esta metodología.
Una vez que ya tenemos sentados las bases de metodologías para el análisis de datos, podemos pasar a nuestro primer caso de estudio. Modelo Data Warehouse. Como podemos apreciar en esta ilustración, existe una tabla de hechos con 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones se refieren al nombre de videojuegos, a la plataforma en la que se puede jugar dicho videojuego y su género. Estas fueron las 3 columnas restantes al reducir el repositorio de datos. El repositorio original contaba con un total de 9 columnas, por la cual sería ideal realizar un diagrama de estrella con 9 tablas de hechos. Pero debido a que era una gran carga para los equipos de cómputo y para Power BI, se optó en reducirlo para poder trabajar con él de manera puntual. Muy bien, ahora vamos a tipo de fuente de datos aplicadas. Tenemos en esta pequeña tabla que son los cualitativos, cuantitativos y continuo. Los tenemos aquí separados. En cualitativos tenemos lo que es name, platform, genre y genre ET. Los cualitativos se centran más que nada en la calidad de las cosas, mientras que los cualitativos, en este caso que es publisher, se refiere a la cantidad o aquello que es susceptible de ser representativo numéricamente. Y tenemos aquí nuestro otro dato continuo, que son NEA Sales, que es ventas en Norteamérica, EAU Sales, que es ventas en Europa, JP Sales, que es ventas en Japón, y otras ventas y ventas globales. Muy bien, ahora pasaremos a técnica de limpieza de datos implementada. Como podemos ver en esta imagen, tenemos 2 filtros. El filtro 1 se encarga de eliminar todos los registros nulos dentro de la columna name, pero esto no solo elimina el nombre de la del videojuego, también elimina todo el registro que esta lleva consigo. El filtro 2. Este filtro elimina todo aquello registro cuyo año de publicación sea anterior al 2002. Esto con el fin de tener una muestra más reciente, porque hay incluso registros de 1981 y pues ahorita solamente manejaremos del 2002. Por último, aquí mostramos lo que son unos gráficos de barra de tanto NEL Sales, que es ventas de Norteamérica, ventas de Europa, otros lugares y ventas de Japón. En esta imagen ponemos una parte de los registros dentro de nuestro repositorio. No se pueden mostrar todos de manera organizada debido a que el repositorio cuenta con una cantidad exorbitante de datos. Podríamos decir que entre unos 16,000 más o menos de datos que incluye, y pues abarcaríamos bastantes filas o 9 columnas de información. Debido a esto se optó reducir el repositorio hasta 200 registros para mejorar la agilidad y la eficiencia del proceso y poder llevar a cabo la práctica sin ningún problema. Pero como el repositorio es muy completo, solo se eliminaron 2 registros después de aplicar los filtros mostrados anteriormente. Para realizar nuestro Data Warehouse, nosotros utilizamos una herramienta propietaria de Microsoft llamada Power BI. Esta herramienta nos permite realizar una integración de diversos repositorios de datos para poder realizar nuestro Data Warehouse. Lo que nosotros nos basamos en 3 diferentes, que es un libro de Excel, un archivo CSV, que es un formato conocido como delimitado por comas, y no en una base de datos SQL. Vamos a entrar un poquito más de detalle en unos momentos. Primero que nada tenemos que realizar la importación del libro de Excel. Este es bastante sencillo. Nosotros simplemente damos en cargar datos, seleccionamos libro de Excel y lo cargamos, y es todo lo que tenemos que hacer. Esto mismo también se realiza con archivos de texto o CSV. Como podemos ver, la opción se encuentra directamente abajo de los libros de Excel y consta exactamente lo mismo. Simplemente escogemos el tipo de dato que queremos, o el formato del repositorio que queremos poner, lo seleccionamos y damos en carga, y eso sería todo por estos 2 repositorios. Ahora, pasando a uno más grande, que es la base de datos de MySQL. Dentro de la rama de TI se trabaja mucho con bases de datos, y las bases de datos no quiero entrar mucho detalle porque es un tema por sí solo, pero en las bases de datos necesitamos un servidor
y nuestra base de datos. Ahora, nuestro servidor está de manera local. Esto se refiere a que nuestro servidor no nos tenemos que conectar a él por ningún otro medio, ya sea por SSH, que es un protocolo de conexión, o por internet, ya que este servidor se encuentra dentro de nuestro equipo y nada más en nuestro equipo, así que no tenemos que realizar ninguna conexión externa. Y la base de datos, el nombre de la base de datos en este caso es videojuegos, ya que este es de lo que se trata nuestro repositorio de datos. Ahora pasamos a los parámetros o las credenciales que necesitamos dentro de MySQL, que es nuestro sistema gestor de base de datos. Siempre se realiza o siempre se otorga un nombre de usuario predeterminado, en este caso root, y no viene con contraseña. Originalmente nosotros lo podemos poner, pero en nuestro caso decidimos simplemente no ponerla para evitarnos algún fallo de olvido de credenciales o algo por el estilo. Entonces dejamos ese espacio en blanco y podemos proceder a realizar la conexión. Una vez que nos hayamos conectado a lo que es la base de datos, podemos ver que nos muestra una tabla. Una tabla es, para mantenerlo en términos simples, es como una página de un libro de Excel. Y podemos ver que nos cargó los registros de manera exitosa. Simplemente damos en cargar y ya tendremos listos nuestros 3 repositorios de datos. Ahora, para poder realizar la combinación para poder garantizar la fidelidad y la integridad de nuestros datos, tenemos que realizar una relación entre los repositorios de datos. En este caso, vamos a hacer la relación entre un archivo de Excel y SQL. Lo que vamos a hacer es escoger una columna de cada uno de estos repositorios, el cual siempre vamos a estar analizando para asegurarnos de que no cambie. Si nosotros realizamos esto con éxito, nos va a aparecer unas columnas así, en la cual podemos ver que tanto nuestro libro de Excel como nuestra base de datos, que se guarda en formato SQL, están relacionadas, y esto nos va a permitir llevar a cabo una fidelidad de datos muy muy buena, ya que si se llega a cambiar algo, ya sea en el repositorio de Excel o en el de SQL, no nos va a permitir por esta integración que acabamos de hacer. Ahora vamos a hablar de cómo es que funciona el algoritmo KNN. El algoritmo KNN funciona de una manera muy simple, por lo cual es altamente utilizado con principiantes dentro de la minería de datos o los análisis de datos. Ahora, lo que hace este algoritmo, podemos ver que hay 5 grupos de registros. En este caso, cada uno de estos circulitos son registros, pero cada uno de ellos está segmentado en su correspondiente grupo, y cada grupo está separado de los demás. Esto es porque el algoritmo lo que hace es que, en base a los parámetros que nosotros le vamos a dar para evaluar, los coloca dentro de este plano, y mientras más cerca esté de uno de estos grupos, más probable será para el algoritmo adivinar, o mejor dicho, predecir a qué grupo es que corresponde. Lo que hará, voy a hacer un pequeño dibujito simplemente para entender cómo funciona, es de que nuestro algoritmo le daremos algún registro. Este registro lo colocará por algún lado, digamos que lo va a colocar justo aquí, ¿sí? Justo aquí. Este es nuestro registro nuevo. Lo que va a hacer es que va a crear un círculo alrededor de él, y lo que va a hacer es que va a tomar en cuenta los vecinos. En esto entra en sentido lo de Next Neighbors. Va a tomar en cuenta el número de vecinos que nosotros le hayamos explicado o le hayamos dicho que tome en cuenta. Vamos a explicar esto un poquito más adelante. Ahora, en este caso, digamos que tomará en cuenta 5. Podemos ver que dentro de este círculo hay 3 registros que corresponden al color rojo, que digamos que es la categoría de acción, y 2 registros que corresponden a, digamos que es la categoría de plataforma. Como el algoritmo va a decir, bueno, pues dentro de este círculo tengo 4 registros que corresponden a la categoría de acción. Bueno, entonces ha de ser más probable que este registro corresponda
a este grupo de videojuegos. Y eso es básicamente lo que hará. Ahora, esto es muy simple y quizás se lleve a tener ciertas fallas dentro de su exactitud, pero para verlo de una manera más gráfica, nosotros podemos ver en esta grafiquita de aquí, en donde X es el número de vecinos y Y es la probabilidad o la exactitud del algoritmo. Podemos ver que si nosotros le colocamos simplemente un vecino, pues bueno, este siempre tendrá una exactitud del 50%, pero esto no es ideal porque solo tomará en consideración uno, es decir, que el primero que se encuentre va a decir, bueno, es de ese grupo, y eso no es bueno. Pero si nos vamos por otro lado, siendo como el 6, tendrá una exactitud de pues alrededor del 37%, que tampoco es alto, pero es mejor ya que toma en cuenta otros registros. Pero bueno, esto se puede optimizar de una manera muy sencilla, la cual consiste en darle más datos, darle más de dónde aprender a nuestro algoritmo. Esta gráfica es el resultado del algoritmo haber estudiado con un repositorio de 100 registros, y esta gráfica siguiente es el resultado de haberle dado un repositorio con más de 11,000 registros, y podemos ver que mejoró de una manera considerable, una manera muy grande, en donde ahora solo hace falta 3 vecinos para tener una exactitud de más del 60%. Y esto es maravilloso. Esta optimización, esta evaluación es lo ideal. Mientras más datos le demos a nuestro algoritmo, más fácil será para él poder colocar los registros en su grupo correspondiente. Una vez que hemos explicado cómo fue nuestro primer caso de estudio, podemos pasar al segundo caso de estudio. Dentro de nuestro segundo caso, nosotros implementamos lo que son algoritmos no supervisados. Estos existen varios, al igual que los algoritmos supervisados, pero en este caso decidimos irnos por el algoritmo de K-means. K-means es un algoritmo muy fácil de implementar, el cual funciona de una manera muy sencilla. Lo que hace es colocar un punto dentro del plano, el cual se llama centroide, y dentro de esto, cerca de estos centroides se van a colocar registros, y este grupo de registros se va a llamar clusters. Vamos a explicar esto un poquito más adelante. En esta gráfica que estamos viendo es el resultado final de haberlo implementado implementado K-means dentro de nuestro caso de estudio. Pero vamos a ver cómo es que llegamos aquí. Primero que nada, tenemos que decirle a nuestro algoritmo qué es lo que va a tomar en cuenta. Vamos a darle un total de 100 registros, de los cuales este va a aprender y va a tomar en cuenta para poder realizar estas predicciones. Después de esto vamos a modelarlo. Como podemos ver, es muy parecido al que vimos al principio, pero este no tiene colores. Aún no hemos hecho los clusters. Los clusters los vamos a ver a continuación. Vamos a decirle a nuestro algoritmo que debe de crear 4 clusters y debe de colocar un centroide en cada uno de ellos. Esto nos va a dar como resultado la siguiente gráfica. Los clusters son los grupos de registros que se encuentran alrededor del centroide. Los centroides son esos puntitos rojos que vemos ahí. Y como podemos ver, sí, efectivamente existen 4 centroides que corresponden a los 4 clusters que hemos creado. Ese dato que está hasta arriba a la derecha es porque es un dato atípico, es un dato que no corresponde a ninguno de los clusters que nosotros hemos creado, y por eso mismo se coloca en esa parte. Bien, ahora vamos a resultados de la evaluación y optimización del modelo implementado. Para las siguientes evaluaciones de agrupación utilizaremos el método de K-means. Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, se importaron las librerías necesarias para poder ejecutar los siguientes códigos, tales como NumPy, Seaborn, Pandas, entre otros. También se aprecia que se creó la línea de código para leer nuestro repositorio, el cual es videojuegos SSB. Y al correr esta línea de códigos nos mostrará una pequeña descripción e información de lo que contiene, de lo que contiene nuestro repositorio. Muy bien. En esta línea de código se realizará una descripción de los valores que están incluidos en nuestro repositorio, desde el total que se encuentran en la primera línea, un apartado de porcentajes, máximo, mínimo, y un estándar y una media, como podemos apreciarlo en esta siguiente imagen.
Vemos que tiene un conteo total del 100% y la descripción breve de cada porcentaje. Bien. Después se desarrolló un drop de información de la sección de NA Sales de Ventas Norteamérica, mejor en español, en la cual este nos está mostrando lo que es por año el género, ventas comparadas con Japón y Europa y otras ventas. Esto es son representados por gráficos de barras, los cuales podemos apreciar. Ahora nuestro siguiente código. En la siguiente ilustración mostraremos que la variable X le vamos a dar el valor de años, ventas de Japón y ventas europeas. Esto con el fin de poder manipular con nuestras siguientes pruebas y gráficos. Podremos por medio de esta sección de código crear lo que es una curva de elbow, la curva del codo, mejor dicho en español, y entre otras gráficas de dispersión. Para la siguiente fórmula crearemos un rango de 1 a 20 clústeres, esto con el fin de representar de manera gráfica la línea de inercia respecto al número de clúster. Utilizamos nuestra variable X, ya que con su información predeterminada hacemos este llamado. Como podemos ver en este gráfico, después de los 5 clústeres, esto se vuelve más constante. Podemos ver que en esta curvatura ya es cuando empieza la línea recta. Aquí tenemos la descripción, el título de Elbow Curve y abajo el número de clústeres. Y a la sección del lado izquierdo es el puntaje o score para poder determinar en qué momento da la curva. Bien, una vez ya con esa información podemos desarrollar lo que es este siguiente código. Aquí utilizaremos 4 clústeres para determinar toda esta sección. Después creamos los centroides y por último solo los imprimimos, los cuales nos dan posiciones en tercera dimensión, como se puede apreciar. Bien, en el siguiente gráfico se muestran los centroides creados para ver qué tan agrupados están los datos, como se puede apreciar. Hay una gran variedad de dispersión en los sectores, teniendo una gran variedad de distancia en todos los colores. Como podemos ver, los centroides, que es rosa, azul y verde, vemos que hay una gran dispersión en lo que es más en el centroide rosa. Tanto en el centroide verde hay más acumulación que en otros. Y sin mencionar el centroide azul, que muy apenas se puede apreciar. El azul más clarito, que puede ser como aqua más o menos, pero aquí lo determinamos como cyan. Por último, se hizo la inercia de nuestra información. Esto se da por la suma de todos los cuadrados y como resultado nos da un valor bajo. Esto los podemos determinar como una poca dispersión. Aquí lo podemos apreciar con 35.612. Esto no quiere decir que sea malo, pero por la gran variedad de datos, una dispersión baja es que están un poco más centrados los datos. Ahora iremos al tema de dashboard a partir de un caso práctico. Para esta explicación abordaremos los dos subtemas: gráficas personalizadas e interpretación de resultados. Para esto ahora nos iremos directamente a Excel para una manera un poco más rápida de representar lo que fue el manejo de datos. Bueno, para nuestro dashboard nosotros realizamos todo nuestro proceso en el repositorio de ventas de videojuegos, ya previamente limpiado de errores y de campos vacíos. Muy bien, para la creación de un dashboard primero se deben de crear tablas dinámicas. Para esto se decidió hacer desde insertar. Eso tomará un poco de tiempo porque estamos grabando. Y se hace tabla dinámica. Una vez seleccionado todo el rango de tabla dinámica, nos dirigimos a lo que es hoja de Excel. Aquí en este caso escogemos la sección de pestaña tabla dinámica, la cual nos enviará aquí y seleccionaremos un campo y solo daremos en aceptar. Yo le daré cancelar porque ya hemos redesarrollado todo esto. Una vez hecho eso, nos mostrará todo esto, un campo de esta manera.
Ya en la sección de la derecha nosotros mostraremos qué es lo que queremos generar para nuestras próximas tablas. En nuestro caso nosotros etiquetamos en un grupo lo que fueron los videojuegos y sus ventas en alrededor del mundo. Esa es la manera rápida de decir cómo fue el proceso. Ya simplemente repetir la sección de tabla dinámica y seleccionar los campos para poder generar un gráfico dinámico. Muy bien, ya una vez generado un gráfico dinámico nos aparecerá en esta sección. En esta sección veremos que tenemos aquí un gráfico de línea progresiva, viendo el total general y en su pico más alto siendo aquí en PlayStation 3. Bien, ahora nos dirigiremos al diseño del dashboard. Muy bien, como podemos ver aquí tenemos el nombre de ventas de videojuegos a nivel mundial. Tenemos en este dashboard un gráfico de línea de ventas de Europa, lo que de los videojuegos que se vendieron más en Europa, categorizados por sus consolas. Por ejemplo, por consola, PlayStation 2 y PlayStation 3 dominaron el mercado, sería en esta sección. Y géneros más vendidos tenemos aquí en el apartado de la derecha. En este caso aquí pusimos lo que es la separación de géneros y las ventas totales. En este caso los juegos de acción son los que predominaron en este ejemplar. Por otra parte tenemos lo que son ventas totales. Aquí fueron las ventas totales de todo el mundo. Vamos a darle un pequeño zoom de más. Y como podemos apreciar aquí lo que es una gráfica de barras, tenemos aquí las divisiones. Aquí podemos ver en el apartado de abajo lo que es el grupo de consolas. Y acá las ventas totales que se ejercieron alrededor del mundo. Y podemos ver aquí en el lado derecho los valores que van a ser. En este caso son la suma de ventas de Norteamérica, ventas de Europa, ventas de Japón y ventas de otros. Muy bien, esa es una de más. También tenemos aquí lo que sería ventas totales en Norteamérica. Aquí decidimos no utilizar el mismo diseño porque la verdad queríamos manipular un poco más lo que serán los gráficos. En este tenemos un gráfico de pastel, el cual aquí tenemos, luego permítame tantito, vamos a expandir un poco más porque si no me voy a tapar yo. Ok, aquí tenemos lo que es un poco los grupos de los videojuegos o plataformas que se usaron para poder realizar estas divisiones del gráfico de pastel. Por último tenemos lo que es ventas totales por género. ¿Cuántos videojuegos vendieron por género? Aquí podemos ver, son 861, el pico más alto, que en su división sería en la suma de ventas de Norteamérica. También podemos ver que son los juegos de acción los que siempre predominan, tanto en ciertas áreas, bueno, en su mayoría podría decirse, en alrededor del mundo. El dashboard es bueno para visualizar varios gráficos de un mismo repositorio. De esta manera podemos abarcar varios campos para poder ver ciertos puntos de venta o ciertos puntos en los cuales uno destaque más.